Hoy tenemos un invitado de lujo, ya tenemos 6.000 personas que lo están esperando a él, así que esas 6.000 personas, gracias por estar del otro lado. No se olviden de dejar su like, su dedito para arriba, así hacemos que esta transmisión camine y que YouTube por fin le avise a algunos de nuestros seguidores que estamos transmitiendo y no nos someta a una invisibilización, que es lo que últimamente hace. Tenemos con nosotros a Eduardo Verástegui, el conocidísimo productor de la película Sound of Freedom, mexicano, que además está muy interesado por su país, es un verdadero patriota, que lo hemos visto, de hecho, antes de ayer en la transmisión que hice sobre Bukele, lo vimos allí en la asunción de Bukele, lo hemos visto con Donald Trump Jr., así que tendremos una conversación de lujo. Querido Eduardo, bienvenido al canal, muchas gracias por tu tiempo. Querido Agustín, muchísimas gracias por este espacio que me das. Aprovecho la oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Gracias, Agustín. No, gracias a vos por siempre la amabilidad de atender mis llamados. Ya la vez pasada tuviste un gesto muy, muy grande para con este canal cuando apareciste junto con todo tu equipo de Sound of Freedom hablando sobre esto. Y esta vez no vamos a hablar de algo muy grato, porque estamos hablando de un México que ha elegido a una izquierda rotunda, en unas elecciones donde parece ser que no había otra posibilidad cierta más que elegir a una izquierda u a otra. ¿Cómo interpretás vos lo que acaba de pasar en tu país? Bueno, como bien lo dijiste hace un momento, ¿no? Todo menos libertad. Todo menos libertad. Todo menos libertad. No hubo un sonido de libertad, un sound of freedom. Hubo un silencio de esclavitud, hubo un secuestro. México está secuestrado, pero por décadas. México no anda bien, Agustín. Hay más inseguridad, como lo acabas de decir. Hay más corrupción. Crimen, hay corrupción. Los padres de familia temen por la vida de sus hijos, de que no regresen a casa vivos. México no anda bien. Pero esto no es de ahora, esto es de décadas. Nuestro país, tristemente, lamentablemente, ha sido violado por los mismos de siempre por décadas. Pero, ¿qué sucede? Hay como una especie de síndrome de Estocolmo. Están enamorados algunos de sus secuestradores. Entonces, tenemos que romper con las cadenas de la esclavitud para volver a ser libres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace 2 días, Agustín? El 2 de junio, una tragedia, una falta de respeto a los mártires mexicanos que pelearon con su propia vida, derramaron su sangre por defender la fe católica de México. Y hoy gobierna una mujer atea en tierra guadalupana, una mujer que promueve la cultura de muerte, al igual que Xóchitl. Nuestro país, tristemente, lamentablemente, ha sido violado por los mismos de siempre por décadas. Pero, ¿qué sucede? Hay como una especie de síndrome de Estocolmo. Están enamorados algunos de sus secuestradores. Entonces, tenemos que romper con las cadenas de la esclavitud para volver a ser libres. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace 2 días, Agustín? El 2 de junio, una tragedia. Una falta de respeto a los mártires mexicanos que pelearon con su propia vida, derramaron su sangre por defender la fe católica de México. Y hoy gobierna una mujer atea en tierra guadalupana, una mujer que promueve la cultura de muerte, al igual que Xóchitl y al igual que el otro, los 3 trillizos, ideológicamente hablando. Entonces, no había una opción realmente, no había oposición, fue pan y circo, la partidocracia, 7 partidos. Bueno, ahora tal vez nos quedamos con 6 porque uno está a punto de perder el registro, la zurda amante del PAN y del PRI, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes esperar, hermano? ¿Qué te puedes esperar de un PAN y un PRI que se metan a la cama? Cuando fueron por 70 años enemigos. Y con el PRD. De donde sale López Obrador. Se meten a la cama PRI, PAN y con la zurda del PRD. Metes toda la licuadora y ¿qué te sale? Xóchitl. El año pasado lo dije, el PAN está muerto y no descansa en paz porque murió en estado de desgracia. ¿Y quién lo mató? Pues una calibre llamada Xóchitl 666, ¿no? Entonces,
Yo no sé qué le pasó a la derechita cobarde que de pronto empezaron a ver a Xóchitl una santa. A mí me criticaban, Agustín, yo llevo 20 años hablando de mi fe, dando testimonio. Y de pronto no sabes, cuando me registré el año pasado para ser aspirante a candidato independiente para la presidencia de México, los ataques, Eduardo usa la religión, Eduardo reza, pero por intereses políticos, atacándome todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues Xóchitl, que promueve el aborto, Sí. las infancias trans, la legalización de todas las drogas, todo lo que está mal, ¿no? Todo lo que está mal. Va a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y qué bueno que vaya, ¿no? Pero hasta que públicamente no diga que está arrepentida y públicamente nos diga que ahora va a cambiar, pues yo me quedo con lo que ella dice, no con lo que hace. Entonces todos los de la derechita cobarde, ay, qué tierna, fue a la Basílica. Ah, entonces a ella no la critican. Entonces a mí sí me criticaban porque rezaba, porque voy a misa. Increíble. Pero ella que va a la Basílica, que está a favor del crimen del aborto y todo lo que ya dije, de esta Agenda 2030, es una globalista. Por eso te digo que son lo mismo, no hay diferencia. Los 7 partidos, yo le llamo los 7 carteles. Uno te vende fentanilo, otro te vende cocaína, el otro heroína, el otro crack. Al final del día, no hay ninguno que te venda jugo verde, licuados de proteína, cosas, verduras, frutas. Hablo en sentido figurado, ¿no? O sea, lo que le hace bien a México, no. Entonces te dan a escoger entre males. Y eso no está bien, entonces, pero al mismo tiempo, mira, crisis y oportunidad es sinónimo, Agustín. Entonces, por un lado estoy destrozado, obviamente, pero por el otro lado, a ver, vamos a darle vuelta y empecemos a construir este movimiento conservador de derecha, empecemos a construir, a tejer, a organizarnos, porque no estamos organizados, no estamos articulados. Y lo que pasa es que estos cuates hacen mucho ruido, pero hacen más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Nosotros somos el bosque que está floreciendo. Tenemos que tomarnos de la mano, trabajar en unidad. Y yo quiero hacer una invitación a todos los que están deprimidos, todos los que están llorando porque se llevaron una decepción tremenda. Y yo se los venía diciendo desde hace mucho tiempo, señores, los va a engañar Xóchitl, los va a engañar, pero ahí tienes a la derechita cobarde, tibia, que yo espero que después de este trancazo abran los ojos y se den cuenta que no era por ese camino y que se unan a este frente ciudadano real, a una derecha real, a un frente conservador real, no de mentiritas. Y juntos, entonces sí, con esa unidad, saquemos a este comunismo, a estos narcotraficantes, porque son peores que los narcotraficantes. El narco existe en México por culpa de los mismos de siempre, los políticos que son los que tienen secuestrado a nuestra nación y ya estamos cansados. Ya estuvo Totalmente. Mira, yo te voy a comentar un poquito mi experiencia. Yo voy a México varias veces por año desde hace muchos años, desde antes que López Obrador ganara su elección hace 6 años, o sea, de la época en que iba a las urnas contra Anaya y con toda esa gente de hace 6 años. Y yo recuerdo que ya por entonces mi insistencia tenía que ver con la batalla cultural, donde yo decía, miren, al final del día, aquí la cuestión es de quién fija el tono del discurso, quién fija el camino de las ideas, quién construye una manera de ver el mundo, quién impacta sobre la cultura. Bueno, esto que parece muy intangible, muy en el aire, en general no fue tomada la sugerencia, motivo por el cual, claro, la centro derecha del PAN cada vez se fue corriendo más hacia el centro y terminó en la centro izquierda porque estaba totalmente incapacitada para generar por sí misma un tipo de discurso propio, autónomo y con fuerza. Por otra parte, hace relativamente poco, leía por redes sociales, incluso mucha gente me lo ha dicho, incluso hay gente que lo dice aquí en el chat, y está muy bien porque todo el mundo puede tener su opinión, pero mucha gente decía, Eduardo Verástegui no es una opción. Eduardo Verástegui no es una opción. Y yo a todos les respondía lo mismo, Xóchitl no es una opción. Pero por lo menos en el caso de Eduardo Verástegui, uno apuesta por valores, por principios y por ideas. En el caso de Xóchitl, uno le está dando un voto de confianza a alguien que ya sabe que tiene los principios, los valores y las ideas exactamente contrarias de la de uno y que ni siquiera es una opción real en las urnas. Y yo me cansaba de decir esto y todos me decían, no,
vas a ver que Xóchitl sí puede. Xóchitl sí puede, es la única persona que le puede ganar a Sheinbaum. Yo decía, mira, estás cometiendo un error. Estas elecciones, en todo caso, ya tienen una ganadora. Por ese motivo yo no hice ninguna transmisión en vivo, porque evidentemente me iban a acusar de que si yo decía esto antes de las elecciones, me iban a acusar de ser morenista o estar pagado por López Obrador o vaya uno a saber qué. Pero con esa convicción, precisamente esperando este momento, yo sencillamente dije, vamos a esperar a ver cómo son los... Y te digo, fue una paliza peor de la que yo esperaba. Yo pensé que le iba a sacar entre 10 y 15 puntos. En el mejor de los casos pensé que le iba a sacar 10 puntos y le terminó sacando 30 puntos. Entonces, a toda la gente que ha dicho Eduardo Verástegui no es una opción, pues por favor, reconozcan que Xóchitl no ha sido una opción y encima a Xóchitl sí la han podido medir en el terreno de las urnas. En el caso de Eduardo Verástegui, pues ya vamos a entrar a ese punto en instantes. Eduardo Verástegui no estuvo finalmente en las urnas disponible para ser votado. Entonces, retomando el punto y con esta introducción que hago al tema, ¿qué ha pasado con el PAN? Porque toda esta gente, evidentemente, que respondía a este tipo de cosas, eran o militantes del PAN o simpatizantes del PAN o personas que habitualmente han votado por el PAN. ¿Qué ha pasado con el PAN? ¿Sigue siendo de derechas? ¿Alguna vez fue de derechas? ¿Cómo se generó esta degradación donde termina acostándose con el PRI y con el PRD? Mira, el PAN se murió, y yo lo dije desde hace muchos años. Ahora, hay gente muy valiosa, Agustín, que defiende la vida y la familia en todos los partidos. He conocido gente provida, gente realmente de vocación, que están ahí para servir porque aman a México, gente que yo le aplaudo el esfuerzo que hacen y agarran un partido porque los partidos son vehículos nada más, porque no les queda de otra, porque para poder jugar tienes que pertenecer a un partido. Entonces hay gente muy buena y muy valiosa en todos los partidos, incluyendo el PAN. Ahora, los que mueven los hilos, los que están arriba, esos son los delincuentes. Claro. Esos son los que están amañados y se meten a la cama, todos ellos. Hay una promiscuidad política, políticamente hablando, tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, existe la partidocracia, entre ellos se reparten el pastel cada 6 años, se reparten el poder como mejor les plazca, con una impunidad indignante, y la gente ya está cansada. Por eso yo me atreví a entrarle el año pasado, el 7 de septiembre, cuando me di cuenta del éxito de Sound of Freedom, que con $14 millones logramos convertir una película en un movimiento global que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual y tráfico de órganos. Yo dije, si con $14 millones logramos cambiar legislación en algunos países, firmar convenios con presidentes como el presidente Bukele en El Salvador, con el presidente Milei, con Giorgia Meloni en Italia y con muchos más, todo lo que se logró con una película. Imagínate siendo presidente de México con la policía, con la tecnología, con la inteligencia, con el presupuesto. Acabas con este problema de una vez y por todas. Y este problema es muy grave en México, como lo dije anteriormente en la última entrevista. El tema del tráfico de niños para explotación sexual es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo. México, por su cercanía, es el proveedor número 1. Más de 21,000 niños, es lo que dicen, yo creo que son muchos más, desaparecen cada año en México, destinados al mercado sexual. Niños que son violados de 10 a 15 veces al día durante mucho tiempo, hasta que dejan ya de servir y después pasan al segundo negocio, que es el mercado negro del tráfico de órganos, donde los abren y los venden en partes. Cuando tú te enteras de estas cosas, obviamente yo inspirado de querer terminar con este problema, por eso me registré el 7 de septiembre del año pasado, en el 2023, buscando ser candidato independiente para presidente de México. Pero me dijeron, Agustín, Eduardo, necesitas conseguir 1 millón de firmas en una aplicación. Va a ser muy difícil. Pues lo voy a hacer. Y lo hice.